Saludemos al doctor Camilo Enciso para que nos ayude a entender, porque muchos oyentes es enredado. El ministro ayer gritaba, hoy un poquito más sereno, diciendo de todo. Hay el gobierno pronunciándose, defendiendo al ministro, diciendo que esto es un abuso de la magistrada Lombana de la Corte Suprema de Justicia. A ver si el doctor Enciso nos ayuda a entender. Doctor Enciso, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue. Camila, muy buenos días. Un saludo para usted y para Sebastián y toda la audiencia. Bueno, ayúdenos a entender, explíquenos como para dummies, porque yo creo que pues hay muchos colombianos que no logran entender qué es lo que está pasando y por qué estas casas son protagonistas en la investigación contra el ministro del Interior, Armando Benedetti. Pues Camila, yo he estado denunciando que el señor Armando Benedetti ha estado operando en algo que yo he llamado la danza de las mansiones. El señor Benedetti adquiere una mansión con 3.600 millones de pesos que le presta Euclides Torres por allá en Puerto Colombia, cerca a la playa. Después compra otro apartamento del cual he estado hablando a lo largo de la mañana en una torre muy lujosa de Barranquilla que se llama Iluminata. Aparece una compra con una transacción por 1.800 millones de pesos. Benedetti hoy en día es titular de ese apartamento, pero además le aparece esta otra casa que encontramos nosotros y que denuncié yo en mi columna hace 2 semanas, en Lagos de Caujaral, en la cual no aparece, no figura como propietario, pero sí es la persona que lleva viviendo ahí 2 meses, en unas condiciones en las que él no ha querido explicar cómo llega a esa casa, cuánto paga de arriendo, de quién la recibió, quién es el propietario. Colpatria lleva también semanas sin dar explicaciones, solo hasta hoy veo que está publicando algo sobre la titularidad del activo. Y Ricardo Leiva Páez, que era la persona que antes de Benedetti ocupaba la casa, tampoco nos quiso dar mucha explicación, pero sí reconoció que él era beneficiario de un contrato de leasing habitacional, es decir, un tipo de leasing que le permitía a él comprar o adquirir la casa pagando unos instalamentos hasta cierto punto en que podía ejercer una opción de compra. Ese es un poco como el panorama general que tenemos con las propiedades de Benedetti. Pero ahora le pregunto, dentro de lo que estaba diciendo Iván Cancino, que le parecía extraño y que Benedetti tenía razón, que la Corte Suprema hiciera esta diligencia en esa casa de Lagos de Caujaral que no tiene nada que ver con el lavado de activos, explíquenos por qué usted ha dicho, yo voy a denunciar, porque a mí me pareció leerle un trino a usted que iba a denunciar ante la Procuraduría a Armando Benedetti por lo que había dicho en contra de la magistrada Cristina Lombana por haber realizado esta diligencia en esa casa. ¿Por qué la diligencia en esa casa sí se podía realizar? Es que son 2 cosas diferentes, Camila. Una cosa es la pregunta de si la diligencia se podía llevar a cabo o no, qué competencia tenía la Corte Suprema de Justicia, qué competencia tenía la magistrada Lombana. Esa es una pregunta, dejemos eso aparte un segundito. La segunda pregunta es si un ministro de Estado puede insultar, calumniar, injuriar a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia con absoluta impunidad por el hecho de que la Corte y ella haya tomado la decisión de adelantar una diligencia judicial. Para oponerse a esa diligencia judicial, el ministro puede utilizar a su abogado e interponer los recursos que correspondan bajo el marco de la legalidad. Nadie está desconociendo que el ministro tiene ese derecho. Pero lo que hizo el ministro al insultar a la magistrada de la manera en que lo hizo es una evidente conducta que avanza en la línea de la obstrucción a la justicia que irrespeta el principio de división de poderes y la autonomía de la rama judicial de tomar las decisiones que correspondan. Él está utilizando su poder, su investidura como ministro de Estado para atacar una decisión judicial y eso es extraordinariamente grave. Esa es la segunda pregunta. Ahora, la primera, que es la que plantea Cancino, que me parece que es una pregunta válida, yo creo que para poder responder esa pregunta uno tendría que saber a ciencia cierta en el marco de qué investigación se adelanta esa diligencia judicial. Y yo ahí tengo que actuar con absoluta responsabilidad. Yo no puedo responder sobre algo que a mí no me consta. Yo no tengo conocimiento específico de cuál es el marco de la investigación bajo el cual la doctora Cristina Lombana ordena el allanamiento. Y tampoco tengo claro, primero, cómo Armando Benedetti tiene acceso a esa información y tampoco cómo el señor Iván Cancino tiene acceso a esa información. Yo imagino que ellos han podido conocer de estos temas por distintas fuentes, distintas vías, pero yo no me puedo pronunciar de eso porque no tengo el conocimiento detallado.
Usted es un experto investigador en estos temas de corrupción, fue secretario de Transparencia, después tuvo una ONG que precisamente denunciaba este tipo de casos y posteriormente estuvo trabajando en el Fondo Monetario Internacional haciendo investigación sobre corrupción en diferentes países alrededor del mundo. Y esta investigación que usted hace sobre el ministro del Interior, Armando Benedetti, en donde la titula La danza de las mansiones, esa danza de las mansiones, ¿usted tiene algún tipo de pista de dónde habrá sacado el dinero Armando Benedetti para poder adquirir esas mansiones? Porque digamos que cuando era congresista pues tenía un sueldo de 30 millones de pesos de la época, ahora se ganan 50 millones de pesos. Los ministros se ganan como 17, 20 millones de pesos, mucho menos. ¿De dónde saca la plata Armando Benedetti para poder tener este tipo de casas y mansiones cuando con esos sueldos pues parece muy difícil que alcance, porque además él tiene un montón de hijos y los hijos cuestan plata? Benedetti y otros actores del sector privado han estado protagonizando algo que quienes trabajamos en temas de lucha contra la corrupción denominamos la captura del Estado, que es el uso del poder político por parte del sector privado para redefinir las reglas de juego con las que opera el Estado. Me explico. El señor Armando Benedetti le dijo en una diligencia a la Corte Suprema de Justicia en el año 2021 que él había tramitado y recibido un crédito por 3.600 millones de pesos del señor Euclides Torres, que es un megacontratista del Estado, financiador de la campaña de Gustavo Petro, financiador del gran evento ese que hicieron con la letra P en rojo en Barranquilla. Entonces Benedetti recibe ese crédito. Con esa plata, después va y compra una mansión, una de estas mansiones de las danzas de las mansiones, en Puerto Colombia, pero la escritura de venta de esa propiedad solamente aparece por 1.500 millones de pesos y el vendedor de la casa dice que ese fue el precio que él recibió por esa propiedad. Uno se hace la pregunta, ¿en dónde están los 2.100 millones de pesos adicionales? ¿En qué los invirtió Benedetti o fue que se los dio por debajo de la mesa? Si se los dio por debajo de la mesa, entonces incurrió en unos delitos de falsedad que pueden tener efectos tributarios muy importantes y configurar delitos contra las normas electorales. Pero ojo con una cosa acá, y es que poco tiempo después el señor Benedetti es nombrado ministro del Interior en este año, y poco menos de un mes después de haber sido nombrado ministro del Interior, el señor Benedetti nombra como su viceministro a un tipo que era socio de las empresas de Euclides Torres. Y menos de un mes después nombran como superintendente de transporte de Colombia a un tipo que se llama Alfredo Piñeres, que también había sido socio de las empresas de Euclides Torres. Eso es lo que se llama captura del Estado, porque desde ahí, desde esos puestos de poder, pueden utilizar su influencia para definir las reglas de juego. Sí, no, la cantidad de influencia que tiene Euclides Torres, pero es que yo creo que... Y así, perdóneme Sebastián, que la pregunta que yo le hacía es que logran tener ingresos distintos al sueldo que reciben por el cargo que tienen en el sector público. Sí, incluso el viceministro de Benedetti fue abogado de Euclides Torres. Pero, doctora Enciso, hay gente que yo creo que se quedó colgado de la primera casa, de la caja de Lagos de Caujaral, porque usted también reveló, y a mí me parece que es clave esa parte, que después de ese negocio de leasing, 2 meses después, para un evento de RTBC, un contrato de, digamos, casi que puesto a dedo por 8.000 millones, se lo dieron a una empresa, Ave Fénix, en las que el empresario Leiva es el representante legal. Exactamente. Entonces ustedes preguntan, ¿de dónde sale la plata de todo esto? Pues las autoridades irán investigando, pero este dato que usted está dando es muy importante. Solo 2 meses después de esa sesión del contrato de leasing, Ave Fénix Entretenimiento SAS, cuyo representante legal es Ricardo Leiva Páez, firma un contrato a dedo, sin licitación, sin invitación a un solo oferente adicional, por 8.000 millones de pesos para adelantar, ejecutar un concierto en el marco de la cumbre de la CELAC. Ese concierto se llevó a cabo el 8 de noviembre. Esta es una empresa que nunca había contratado con el gobierno nacional antes, había contratado con otras entidades, pero no con el gobierno nacional. Entonces ahí todas estas coincidencias lo van llevando a uno a una serie de conclusiones que al final la justicia tendrá que terminar demostrando. Pero aquí hay una coincidencia adicional, y es que hoy en día quien vive en el apartamento que antes tenía antes tenía Armando Benedetti en Barranquilla, en la Torre Iluminata, apartamento de 330 metros cuadrados,
es justamente el señor Ricardo Leiva Páez. Es decir, Entonces, que la plata de la casa o le habrían pagado a Ricardo Leiva con el contrato de RTBC. O sea, si eso tendrá que comprobar la justicia, pero cuando yo le pregunto ¿de dónde sale esta gente con tanto dinero? Es que teniendo influencia en el Estado, entonces dice, deme la casa, que yo le doy un contrato, y el contrato de 8.000 millones de pesos para el evento al señor Ricardo Leiva, pues ahí le estarían pagando lo que se debía por ese inmueble. O sea, así es como se empiezan a triangular las cosas, según le entiendo. Exacto, eso es lo que tiene que determinar la justicia, pero ahí yo creo que con base en todo esto, cualquier colombiano puede armar una hipótesis plausible de cómo está operando esa triangulación de contratos, favores y movimiento de recursos, alrededor de los cuales Benedetti no ha querido contestar, todo lo responde con evasivas, el señor Leiva tampoco ha querido contestar y el banco solo hasta hoy ha aventurado o está presentándole al país una explicación. Entonces todavía creo que nos falta mucho por descubrir, sí, pero ya estamos viendo por dónde va el agua al molino. Mire, doctor Enciso, en esa columna que usted publica, en cambio, pues deja la claridad de las dos casas, una la que se habría comprado con la plata de Euclides Torres y la otra la que tiene arrendada. Y sobre esa casa usted dice que pues Alex Saab hace mucho tiempo dejó de ser el dueño, pues eso no deja de ser, digamos, coincidencia o suspicaz. ¿Por qué? ¿Qué relación podría haber? ¿Y tiene esta alguna relación con el allanamiento? Porque entiendo que esa casa de la que fue dueño Alex Saab es donde se hace el allanamiento. Usted me corregirá. Pues miren, en Colombia hay millones de bienes inmuebles. A mí me parece muy raro que justamente el señor Armando Benedetti, que dijo que nunca había entrado a la casa de un narcotraficante, haya terminado viviendo en la casa de un señor que ha sido acusado por el gobierno de los Estados Unidos y autoridades de otros países por ser el gran lavador de activos y testaferro del régimen del dictador Nicolás Maduro. Yo creo que aquí puede haber algo más allá que una simple causalidad, y yo creo que hay una cosa, y ustedes como periodistas lo entienden, hay un punto en el que uno ya las herramientas que uno tiene para seguir investigando estos temas, digamos que llega a un límite, y acá por eso yo sí reconozco y entiendo que la diligencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la propiedad, sobre el activo, sobre la persona del señor Armando Benedetti es de la mayor importancia para intentar recolectar la evidencia que aclare qué es lo que ha pasado alrededor de todos estos activos. Pues es el exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, quien ha venido denunciando esta danza de las mansiones, como la ha titulado él, del ministro del Interior, Armando Benedetti. Señor Enciso, gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Blue Radio.